capítulo 10. Y yo quiero que lo hagamos con el permiso de su pastor, la forma en que yo lo hago en mi iglesia. Que yo digo amén y todo el mundo lee el versículo en voz alta, todo el mundo participa. A su nombre y gloria. Mire, si usted va a mi trabajo, a veces la gente pregunta, me dice, ¿usted es religioso? ¿Usted es cristiano? Y yo, sí. Entonces una nena me dijo, mister, usted tiene cara de pastor. Y yo le dije, parezco un pastor. Y me dijo, no, usted tiene cara como que de pastor. Y a veces yo no digo nada, ¿sabes por qué? No es porque esté negando, es porque la posición mía, tomo las decisiones. Entonces, y eso no es pastor. ¿Por qué comer? Porque tengo que tomar decisiones fuertes. Mandar a retirar a un niño de la casa. Porque está corriendo riesgo. Y entonces, si creen que y entonces, ¿y eso qué es pastor? No, yo sigo siendo cristiano. Porque en mi trabajo yo no soy pastor, yo soy trabajador social. Y tengo que cumplir con mi responsabilidad. Yo soy pastor 24 horas, 24/7. Pero tengo que cumplir con mi compromiso. Y tengo que tomar decisiones, a veces duras y difíciles, pero es por el bienestar de alguien que está corriendo peligro. Nos ha tocado una posición de vida que no todo el mundo la puede tener. Porque para usted estar ahí, ha tenido que armarse de valor. Y yo quiero que usted en esta hora lea conmigo la palabra en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 18. Cuando yo diga amén, todo el mundo lo lee en voz alta. Lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión y participación del Espíritu Santo. Amén. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Puede sentarse, mis hermanos. Yo quiero hablar en esta mañana que hay dos clases de poderes. Hay dos poderes, dos clases de poder. Está el poder otorgado y el poder usurpado. Son dos poderes que existen hoy en día. Pero yo quiero hablar primero del usurpado. El usurpado es aquel que no se te otorga, que tú lo robas, que lo tienes por medio de cosas fraudulentas, que lo tienes a base de engaños. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Satanás tiene un poder usurpado, no otorgado. Porque en el libro del profeta Isaías, capítulo 14, la Biblia dice que allí no era Satanás, era Lucifer. Y Lucifer era un ángel de luz, un querubín protector, un lucero de la mañana. Porque Dios no hizo nada malo. Génesis dice que todo lo que Dios hizo era ¿qué? Bueno. Amén. Pero Lucifer quiso tener lo que era de Dios. Su soberbia. Comenzó a mirar lo de Dios. Comenzó a mirar el trono de Dios. Comenzó a pasearse por el cielo y ver cómo los serafines adoraban a Dios, cómo los querubines con su amor ardiente amaban a Dios, cómo los arcángeles tenían respeto a Dios y cómo los ángeles reverenciaban el nombre del Señor. Todos se mostraban delante de su presencia. Y quiso aquel poder, deseó aquel poder, cuando él mismo sabe que por encima de Dios no hay nadie. Y dice la Biblia, me parece que se fue un momento solo y comenzó a mirar el trono de Dios, la grandeza de Dios, y dijo, subiré hasta las estrellas, montaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Semejante es que es igual, amén, lo que llaman un clon, ser igual, idéntico a Dios.
Se le olvidó que Dios no comparte su gloria con nadie. Que Él es el alfa y el omega. Que Él es el principio y el fin. Que antes de Él no fue creado Dios ni después de Él lo habrá. Que el mismo profeta Isaías en el capítulo 43, verso 11 dice: yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Y cuando llegó eso a su corazón, se ve semejante a Dios. Lo grande de Dios es que Dios tiene tres cualidades, tres atributos morales, que son omnipresente, omnisciente y omnipotente. En otras palabras, Dios todo lo ve, todo lo sabe. Antes de que venga tu palabra a la boca, ya Dios sabe lo que tú vas a hacer. Dios, a Él no se le sujeta, amén, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Por eso en Génesis, cuando Adán pecó, le dijo: en un futuro no muy lejano enviaré a un Salvador, porque pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Estaba hablando que en un futuro no muy lejano ya Él había previsto que iba a enviar un cordero inmolado, a alguien que iba a sacar del polvo de la tierra al hombre para darle vida y vida en abundancia. Y eso no se le olvidó, porque Adán fue expulsado del huerto del Edén cabizbajo. Sin embargo, Dios le dio: un día te vas a levantar, un día. Y Job, en su calamidad, sabía que ese día iba a venir, porque pasó un momento difícil, amén, un hombre justo, recto y apartado del mal. Y Job en su calamidad decía: ¿por qué sufren los justos? Pero Job decía: yo sé que algún día, amén, el Señor me levantará ante los muertos. Un día me levantará, un día vendrá el Señor. Porque yo sé que mi Redentor vive y algún día se levantará del polvo de la tierra. Y el profeta Isaías entonces dijo: porque la Virgen concebirá de luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, y será su nombre admirable, consejero, Padre fuerte, amén, príncipe de paz. Y entonces el profeta Isaías decía: y el Espíritu del Señor estará sobre él, porque le dará poder, autoridad para correr serpientes, escorpiones y toda potestad y todo lo que en los aires estará sobre su dominio. Y apareció la promesa del Señor. Satanás quería ese poder, esa autoridad. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Para destruir. Lo tienen a base de engaño, de cuantas y tantas cosas. Ese poder Satanás lo utiliza para destruir todo lo que se llama Dios. Aunque tiene poder, pero es un poder limitado, pero no es un poder que le fue otorgado, fue usurpado. Y con su cola arrastró una tercera parte de los ángeles. Y él tiene su cuartel de mando en algún lugar. Y Pablo dice que los aires están atestados del demonio, están a su servidumbre. Él los envía. Amén. Ellos son los que tienen la tierra como están. Amén. Y todos esos espiritistas, agoreros, encantadores y adivinos, amén, les ha otorgado poder para engañar, para destruir, para confundir a los hombres. Y a veces pensamos que Dios se ha olvidado. Pero Dios no dejó a la iglesia huérfana. Porque mientras Jesús estaba con los discípulos, Jesús hacía los milagros, echaba fuera demonios. Decía la Biblia: antes de la puesta del sol, sanaba a todos los enfermos, libertaba a los quebrantados de espíritu. Amén. Pero estaba acercando un momento en que Jesús tenía que irse. Y cuando Jesús vio que el trabajo era mucho, entonces en el capítulo 10, verso 1, Jesús se ve en la necesidad de delegar responsabilidad a otros creyentes. Y existe entonces la comisión de los 70. Envía 70 hombres y les da autoridad. Ya ese poder no es, amén, usurpado, es delegado. Porque es Dios quien te lo está dando. Y ese poder está sobre Satanás. Yo digo, usted entiende, hermano, que Satanás no importa, se convierte en culebra, brinque y salte, haga lo que le dé la gana, no tiene
potestad sobre ti, no tiene autoridad sobre ti. Amén. Porque Dios te da un poder sobre él. Amén. Para que en su nombre lo echemos fuera. A su nombre, gloria. Y estos 70 hombres se fueron porque Jesús les dio autoridad. Y en el verso 17 ellos regresan riéndose, contentos y alegres, y se acercan al maestro. Maestro, nos regocijamos, estamos felices y contentos, porque ahora usted sabe que en una ocasión había un muchacho que el demonio lo echaba en el fuego y todo para matarlo y quería destruirlo, y ellos no pudieron trabajar con aquel demonio, no pudieron. Y cuando Jesús lo vio, le dijo: hombre de poca fe. ¿Ah? Y Jesús, reprendiendo el demonio, se fue. Los demonios conocían a Jesús. Por eso cuando Jesús arribó a las costas de Gadara y estaba el endemoniado gadareno que habitaba en los sepulcros y estaba atado con grillos y cadenas, cuando Jesús llegó, el demonio corrió a él. Y cuando, antes de calmar a Jesús, le dijo: cállese, que sácate. Era una legión de demonios. Se cree que tenía sobre 2000 demonios aquel hombre. Los demonios, Jesús no le daba oportunidad para que hablaran, porque conocían al Señor, sabían que Él era su Señor. Y cuando los discípulos dijeron: maestro, estamos alegres, nos fuimos y predicamos tu palabra, y los demonios se sujetan en tu nombre. Y ahí Jesús los mira y le dice: yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad, os doy. La iglesia tiene poder para ejercerlo. Amén. El gobernador tiene un poder, pero le fue delegado por el pueblo. Los padres tienen poder porque es un poder que es delegado por Dios, que tienen potestad sobre sus hijos. Los gobernantes tienen poder porque es delegado por el pueblo. Amén. Cuando van a las elecciones. Pero vemos países, amén, socialistas y comunistas, donde usurpan cada rato los poderes, porque se rebelan contra el poder existente y levantan guerrillas y levantan grupos y comienzan a socavar, amén, la ciudad, hasta usurpar, coger, amén, tomar. Lo que ha pasado en Haití, desde Duvalier, lo que pasó en Santo Domingo con Trujillo, lo que pasó en Cuba con el Che Guevara. Poderes, no que el pueblo se los ha otorgado, ellos los han tomado. Nosotros tenemos un poder que no hemos cogido. Nosotros no tenemos un poder que nos, amén, no fue usurpado. Nosotros tenemos un poder y una autoridad que nos dio Dios. Y nos doy potestad. Por eso cuando los discípulos, en el libro de los Hechos, capítulo 1, estaban allí, le dijeron: maestro, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y Jesús le dijo: no os toca a vosotros saber las razones que el Padre tiene en su sola potestad. Y le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y vayan allí a Jerusalén, al aposento alto. Lucas capítulo 24, verso 49. Quedaos allí en el aposento alto hasta que seáis revestidos. El poder no se consigue porque te pusieron la mano. El poder no se consigue porque yo soy evangelista, pastor o misionero. El poder viene de parte de Dios. Es cuando Dios lo da. Amén. Yo quiero que tú entiendas que cuando tú caminas por él no tienes que ser pastor, ni evangelista, ni ministro, amén, ni obispo, ni nada. Amén. El momento en que tú recibes a Cristo como Salvador, amén, personal de tu alma, en ese mismo momento Dios te otorga autoridad, Dios te otorga poder, Dios te da gracia, amén, para que camines en victoria sin temor a nada. Pero dice la Biblia: y caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Por qué no pueden llegar? Porque Dios te cubrió, amén, te ha otorgado, te da una cobertura de poder y autoridad. Entonces yo veo a la gente corriendo, y me disculpo, detrás de los predicadores, detrás de la gente. Voy para allá, que él tiene poder. ¿Y quién te ha dicho eso? El mismo poder que tiene él, lo puedes tener tú. Cuando yo me convertí al evangelio,
Mi pastor, que vuestro pastor lo conoce. Mi pastor abrió una librería en Caguas. La iglesia en el tercer piso, la librería en el segundo piso. Y yo fui un sábado allí a la librería, siendo miembro de la iglesia. Y estaba allí en la librería, y de momento llegó una muchacha y cayó en el piso y comenzó a botar espuma y a revolcarse por toda la librería, endemoniada. Y yo le dije, el de la librería que estaba a cargo, me dijo, yo me sentí así, pero yo no lo toco. Ella se revolcaba. Y el muchacho, eso yo no lo toco. Y él comenzó a hablar y yo al lado de él. Y él reprendía y reprendía. Y el demonio hacía, ¡ay, subía! ¡Subía! Y yo asustado. Yo no sabía qué hacer. Tuvimos un rato aquella muchacha brincando y revolcándose por ella. De momento, yo le dije al de la librería, quédate aquí, voy a buscar al pastor. Y saqué una carrera, el pastor vivía donde era así, el viejo por ahí detrás. Y saqué una carrera, hermano, llegué todo sudado a la casa del pastor. Y cuando el pastor me dijo, ¿qué te pasa? Pastor, vamos corriendo para la librería. Hay una muchacha allí endemoniada, vamos para allá. Y el pastor me dijo, siéntate ahí. Pero pastor, ¿cómo que me siente? Vamos para allá. Me dice, siéntese ahí. Y yo les espero. Siéntese ahí. Y llamó a la esposa y le dijo, dámele jugo cabezudo. Y yo, no, pastor, me jugo, vámonos. Hay un demonio allí revolcándose. Démele jugo aquí. Me bebí mi jugo. Dámele algo también ahí. No, quiero, pastor, vámonos. Te siguiendo ahí. Y después que me bebí el juguito, porque el verbo no me obligaba. Me bebí mi jugo y me comió lo que me dieron. El pastor me dijo, ahora, como viniste, te vas. Y le digo, pero pastor, no, para allá. Me dice, no, lo que yo voy a hacer, tú también lo puedes hacer. Ahora te vas. Y en el nombre de Jesús, no quiera que se vaya. Y yo la él, suavecito. Y le dije así, Y fui a la librería. Y el demonio revolcándose. Y le dije al hermano, no con guilla ni nada, pero como que me hizo entender lo que es lo real. Nosotros a veces pensamos que no tenemos autoridad. Hermano, no hay hijo que no tenga gracia de Dios. Amén. Dios nos ha hecho sus herederos, somos herederos de la gracia. ¿Usted cree que Dios nos va a tirar a la calle? Amén, como ovejas al matadero. ¿Usted cree que Dios nos va a mandar a un mundo de pecado? Amén, sin almas y descubiertos. No, Dios nos mandó a la calle, pero revestido con la autoridad y el poder de Dios en esta hora. Y cuando yo le dije, el demonio me miró y le dije, te vas. En el nombre de Jesús, lo mire con usted, te va y lo mira a los ojos, te va, no, de mí, te va en el nombre de Jesús, se revolcó y se fue. Y yo aprendí algo, que el poder es de la iglesia. El poder es de nosotros. Satanás sabe quién es usted y quién soy yo. Los demonios conocen su nombre y el mío. En el infierno conocen su nombre y el mío, porque los demonios nos conocen. Y cuando usted va caminando, ¿usted cree que ellos la hermana de la iglesia primitiva? Y no estamos alardeando ni nada, pero es que Dios nos ha otorgado poder y autoridad. Son como, a veces, si usted se ve y le dice a su hija mayor, le dice, voy a salir, te encargas de la casa. Encárgate de la casa. Y el hermano no lo viene, tú no mandas aquí, no. Mami me dijo que a veces que te haga esto. Así que te sientas ahí. Te pones a fregar de que tú no puedes mandar a mí. No, me dieron un poder, me otorgaron un poder. Ahora tú te sientas ahí y cuando termines te vas a fregar. Veamos una cosa. El hijo mío menor, cada vez que lavaba el carro, yo tengo en casa una manga negra esa de 100 pies, decías. Y el hijo mío cada vez que lavaba el carro, me dejaba la manga toda regada en la marquesina. 100 pies de manga. Y yo le decía, te voy a decir una cosa, cuando uses la manga, pon la testada. Papi, que es muy larga, no la saques. Volví a ver el carro y la manga en la marquesina. Y yo volví con mi paciencia, enrollando, a guardar. Le dije, te voy a decir algo.
Te lo voy a decir por última vez. Cuando use la manga, la guarda. Porque él lo usó y la dejó ahí. Este no conoce la autoridad. Cogí las mangas, los 100 pies de manga, y se los puse encima de la cama. La manga la puse encima de la cama, 100 pies de manga negra encima de la cama. Cuando él llegó, papi, que abusador, pero abusador eres tú. ¿Qué usted cree que hace ahora? La enrolla. Le enrolla. Y ahora él, cuando ve que lo usa, le dice, enrolla la manga. Tiene que enrollarla o te la pongo encima de la cama. Hay que enseñarle a la gente lo que Dios nos ha otorgado, lo que Dios nos ha dicho. Nosotros tenemos un poder, amén. Entonces Dios llamó a sus discípulos y le dio autoridad sobre todo espíritu inmundo. Tenemos poder y autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos. En mi iglesia, los hermanos saben, nuestra iglesia está en un lugar bien difícil, donde existe la maldad. Yo estoy rodeado de residenciales, de caseríos. Y usted sabe que ahí a veces tiroteos van y tiroteos vienen. Y en una ocasión me dice uno de los que más de los caseríos, me mandó una carta y me dice, aquí hay que hacer lo que yo diga. Así me mandó la carta a mi padre, que yo lo que yo fuera a hacer tenía que dialogarlo con él y pedirle permiso a él. Y yo le mandé la carta, le escribí, a mí me manda Dios. Y aquel hombre me veía y me miraba siempre así. Y tenía una autoridad que todo el mundo lo respetaba. Y todo el mundo, ya usted sabe, lo miraba así. Y yo una vez llegué con mi vehículo y me detuve al lado de él. Y él estaba rodeado de 2 o 3 de esos que lo cuidan. Y se le dije, no, yo no estoy hablando con ustedes, es conmigo. Y llegué hasta el de él y le dije, toma. Y le di un dulce. Y él me miró así. Y todos los días me le paraba al lado y le decía, Dios te bendiga, toma un dulce. Día tras día, día tras día, día tras día. Y un día cuando voy subiendo, ese me paró en medio de la carretera y me dice, parece. Y me dijo, hoy yo le voy a dar un dulce. Y entonces dijo, ese es el pastor de la iglesia, hay que respetarlo. Comenzó a reconocer lo que es la iglesia, el poder que Dios nos ha otorgado, la autoridad que Dios nos ha dado. Usted tiene que aprender, hermano, que la palabra poder significa en griego dunamis, y dunamis significa en el castellano nuestro algo fuerte, amén, dinamita. Dios no te ha dado cualquier cosa. Por eso la Biblia dice, las almas de nosotros, amén, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar todo lo que sea. Lo que pasa es que nosotros a veces nosotros mismos nos subestimamos y pensamos que no somos nadie, amén, y tenemos miedo. Yo le voy a decir una cosa, yo le digo a una persona, al único que yo le doblego mi rostro es al Señor, amén, ante más nadie. Porque hay que andar con su rostro erguido. Y venía de noche con mi esposa, de Vista Hermosa, de Río Piedra, amén. Oigan, y yo, pastor, siempre he vivido acá en tiempo bien juntos, y ese tiempo bien juntos. Y cuando voy pasando por entre la Johnson en Murado, amén, veo aquel personaje enorme, hermano, a las 1 de la mañana, porque yo era el chofer de la nueva iglesia. Yo salía de trabajar, cogía para la iglesia, recoger los hermanitos en Cantera, en San Juan Bosco, en todas las áreas, para llevarlos al culto, darle el culto, para repartirlos, amén. Y yo llegaba a casa a las 1 de la mañana, para las 6 de la mañana estar en mi trabajo. Y cuando yo veo aquello que se para así, un personaje vestido de negro así, en el medio de la carretera. Mi esposa es testigo de ello. Yo iba con mis hijos y yo le dije a mi esposa, ¿qué voy a hacer? Yo detuve mi vehículo. Yo tenía una guaguita que yo le llamaba la piroca. Una guaguita allá, una
muy buena, una bobita sencilla, pero obedecía lo que yo le decía. Y yo me detuve así, hermano, y yo veo ese personaje negro en el medio de la carretera así. Y yo oré al Señor, ¿qué hago, Señor? No se quiere quitar y le tocamos así. Eso no funciona. Le dije a mi esposa, yo lo siento, si no se quita, me lo voy a llevar. Sí, porque yo andaba con mis hijos, yo tengo 2 nenes y 2 varones. Si no se quita, me lo voy a llevar. Hermano, mi Padre, en el nombre de Jesús, puse la bomba en drive. El pie de los cristianos siempre está calientito. ¿Ah? Le metí el champón y de Padre en tu nombre, ¡pam! Y le pasé por encima. Y cuando miré para atrás, no había nadie. Satanás quería amedrentar. Y yo dije, no vuelvo más para allá. Yo viví una lucha infernal. Ellos comenzaron, ellos no saben, ellos empezaron. Son de los últimos. Pero yo le dije a mi esposa, no vuelvo. Me trataron de pillo en la iglesia. Me hicieron la vida imposible. Me mandaron a matar en Vitermosa. Y tú lo sabes por Vitermosa. A mí me mandaron a matar en Vitermosa porque pensaban que yo era un confidente. Óigame, y yo dije, no vuelvo, pastor, no vuelvo. Y yo venía por el camino atribulado, pero bien atribulado. Y cuando yo estoy en camino que me dio comprender el radio, un predicador dijo, Dios no ha llamado a cobarde, sino a valiente. Y déjeme decirle, llevo 29 años allá abajo. 29 años sirviendo al Señor. Y nos hemos enfrentado a circunstancias difíciles. Pero la autoridad que Dios nos ha dado nos ha mantenido firmes en el Señor. Nos ha mantenido ahí anclados en la roca inconmovible. Por eso, miren, porque hoy dice la Biblia, no hay autoridad sino la que es de parte de Dios. No importa Satanás le dé autoridad a sus demonios. Hoy más que nunca la iglesia tiene que entender que tenemos que tomar las almas del Espíritu y tomar el poder en nuestras manos para vencer a los malos. Satanás sabe que le queda poco tiempo, ha descendido con grande ira a la tierra, va a tratar de destruir tu vida, va a tratar de destruir tu familia, va a tratar de destruir todo lo que se llama Dios en la iglesia. Pero ¿sabe qué? Amén, que ustedes están esta mañana, se están revitiendo de autoridad, están en la presencia del Señor y no hay fuerza económica, no hay diablo ni demonio que pueda resistir el poder de Dios. Tienen que irse en el nombre poderoso de Jesús. Por eso el mundo está lleno. La iglesia más grande no es la iglesia católica, es la de los descarriados. La de los descarriados. Muchos que han abandonado al Señor, que han sido engañados por el poder mentiroso del diablo. Su poder es limitado, no es ilimitado. Su poder es limitado. Él tiene un poder que él mismo lo cogió, usurpado, porque no fue otorgado, no fue delegado de parte de Dios. El de nosotros es delegado, otorgado por el Señor. Cuando digo os doy potestad, os doy autoridad, os doy dominio. ¿Para qué? Para que holléis serpientes y escorpiones y toda malicia que esté en los aires y nada os dañará. Usted tiene que entender que usted no camina por él como quiera. Amén. Usted camina bajo la sombra del Todopoderoso Dios, del Altísimo Rey de Gloria. Y que cuando usted va caminando, los demonios se tienen que echar a un lado. ¿Usted sabe qué pasó, mi hermana? Allá, cerca de la iglesia de Israel, de Cabezudo, en Dorado. Esta hermana estaba en la iglesia. Una mujer muy buena, una mujer muy seria. Pero tenía unos problemas, muchos problemas. Y se desesperó. Y allá en Rincón, pues yo soy natural de Rincón, ese es mi barrio. Y allá en Rincón hay un centro espiritista. Y ella, ese día, siendo una sierva de Dios, fue al centro espiritista. Y cuando ella entró en aquel centro, la medium, la que le llaman la medium,
Cuando la vio y ella se acercó, le dijo: cuando entraste por ahí, vi que algo blanco salió de ti. Aquella mujer en ese mismo momento cayó sobre ella un espíritu engañoso, y lamentablemente en esa confusión que tenía ella, que vivía, un día pasó un carro y ella se le metió en el medio y el carro la mató. Satanás es un mentiroso, es un engañador, es un usurpador. Él vino a robar, a matar y a destruir. Amén. Pero Cristo vino para darnos vida y vida abundancia. Y nosotros tenemos que entender, hermano. Amén. Porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Si estuviésemos luchando con la gente, pero es contra cosas que no se ven, que habitan en las regiones celestes de maldad, que son espirituales. Y lo espiritual hay que tratarlo con lo espiritual. Amén. Con la carne no podemos, con lo humano no podemos, pero como son espirituales que habitan en las regiones celestes, tenemos que revestirnos de poder y de autoridad. Amén. Para que en el nombre de Jesús todas esas cosas se vayan para afuera. Y a veces queremos utilizar las armas carnales. Por eso la Biblia: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, tomando las armas del Espíritu. Porque estamos bregando, trabajando, enfrentándonos a algo que es sobrenatural y es espiritual. Y no con argumentos se va. Amén. Sino con oración y ayuno. Con una vida consagrada. El poder, yo te puedo poner las manos, pero eso no es. Oramos y Dios te bendice, pero el poder lo toca a Dios. Cuando un hombre o una mujer comienza a buscar a Dios, entonces usted ve que hay gente en la iglesia que Dios los usa, que a veces uno viene y dice: oye, Dios me muestra esto y esto y esto, y dice: oye, ¿cómo ella lo sabe? Porque ella tiene el poder de Dios, tiene la gracia de Dios. Ella es una mujer que Dios usa y que Dios le revela y que Dios se le manifiesta, y creemos que eso es de ella nada más. No, eso es de ella porque ella busca a Dios. Eso es de ella porque Dios se lo otorgó. Pero Dios te lo puede otorgar a ti también. La diferencia es que ella ora sobre ella. La diferencia es que ella ora. La diferencia es que ella ayuda. Todo se consigue a través de oyendo cánticos y cánticos. Y voy a oír aquel. Sí, nos gozamos oyendo los cánticos, nos gozamos oyendo los testimonios. Pero también hay que doler la rodilla. Dame poder y autoridad. Dame dominio para andar cabizbajo. No andar cabizbajo por las calles. A su nombre sea la gloria. Mire, yo estoy trabajando en una escuela bien difícil que es Cautiverio del Cabo. Caserío de Cautiverio. Esto es candela allí. Esos nenes le hablan mal a todo el mundo. Ellos las palabras más insignes, más terribles, oye, las usan ellos contra todo el mundo, contra los maestros. Pero ellos cuando ven a cabezudo, ellos cuando yo voy caminando por allá, ahí viene cabezudo, no se atreven. Y yo no ni he sido bravo con ellos ni nada. Lo que pasa es que yo impongo las leyes de ellos. Ni hablo malo como hacen los maestros, ni muchas cosas. Solamente pongo los puntos sobre las i. Y ellos me ven. Y un niño mire le habló sucio a la maestra. Llega la maestra por poco pierde la tabla. Y cuando me llaman, vaya mister, allá corre. Lo que hice yo pararme en la puerta así. Y el niño se tranquilizó. No, mister, no, cometiste un error. Porque el poder es algo que se nos otorga y que está ahí. Y respetan a uno. Amén. Y nos respetan. Y entonces hubo una situación en la escuela bien difícil. Y vino alguien de arriba, del departamento de los de arriba, una supervisora de las arriba. Y cuando me llaman a mí y los directores, aquella mujer me mira y me dice: veo en usted algo diferente. Yo no la conocía, nunca la he visto. Me dijo: Dios me muestra que usted es un siervo del Señor. Y Dios lo ha traído aquí con un propósito. Dios lo tiene en esta escuela con un propósito. Los maestros no se atreven a entrar al caserío. Se han ido 2 o 3 maestros porque los han amenazado y han tenido que sacarlos de allí. Y cuando yo voy al caserío, el más que manda allí me dijo: usted puede estar aquí cuando le dé la gana. Cuando le dé la gana. Y no entro por el título de que tengo de gobierno, entro con el título que me otorgó Dios. Es con lo que nos otorga Dios. Porque
aunque puede tener todos los títulos terrenales, de nada te sirve como el diablo. Pero en el nombre de Jesús, ahí sí que hay autoridad. Ahí sí que hay dominio. Amén. Y ese poder es maravilloso. Y los discípulos se fueron allá, amén, al aposento alto y comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y la Biblia dice, vino como un estruendo y se sentaron sobre ellos lenguas de fuego. Sí, habitaban ahí gente del Ponto, de Pamfilia, de Cirene, de África, de todos los confines de la tierra. Cuando aquellos hombres se pusieron a hablar en lengua, y Pedro se puso en pie, porque aquello fue lo que profetizó, amén, el profeta Joel. En los posteriores días Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. En los tiempos pasados solamente venía sobre el profeta, solamente venía sobre el siervo del Señor, sobre los jueces, y era un espíritu que venía sobre ellos y se iba, venía y se iba. Pero entonces Joel dijo, pero en el tiempo final vendría el espíritu sobre toda carne, y vuestros jóvenes profetizarán, porque soñaron con el sueño. El espíritu de Dios hace que venga el grande y espantoso de Jehová. Entonces Dios realmente le dio poder a la iglesia, no a dos o tres, recibirán poder, autoridad, dominio. Destruyendo familias, destruyendo hogares, matando niños, como dos jóvenes esos que degollaron a ese hombre. ¿Usted cree que hay sensibilidad de esos jóvenes? Tiene que hacer una obra del diablo, coger un hombre y cortarle el cuello. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Esperar que la policía haga todo el trabajo. Por más policía que traigan, no van a poder, Víctor, porque esto es una lucha espiritual. El gobierno está haciendo todo lo que puede, pero está luchando con almas carnales. Esto hay que luchar con almas espirituales. Esas almas espirituales. ¿Por qué? Porque Satanás que ha descendido con grande ira, y la iglesia tiene la autoridad, y la iglesia tiene las herramientas. Y yo le voy a decir una cosa: si alguien tiene autoridad en esta hora, no es el gobernador, ni los legisladores, ni los políticos. Amén. Si la iglesia se uniese en el nombre de Jesús y comenzara a invocar su nombre, entonces Dios resolverá los cielos, entonces le va a dar vigor, entonces haré milagros, prodigios y señales en la tierra. Cuando la iglesia se humille verdaderamente, entonces Dios la oirá desde los cielos. No es comenzar a brincar y saltar, amén, no. Conoce a Dios a lo suyo, y aparte se dirigirá todo el que invoca a su nombre, gloria. Ahora mismo, si se nos abren los ojos del alma, vamos a ver los demonios. Cuando Eliseo estaba allá y Giesi salió al balcón y vio que lo habían rodeado los sirios, Giesi se volvió loco y dijo: Señor Eliseo, mi señor, los sirios. Y me parece que Eliseo no le dio mucha carta al asunto. Eliseo le dijo: Giesi, son más los que están con nosotros que los que vienen. Mire, cuando el diablo se levanta, cuando te mete a un demonio, porque el diablo no puede estar en todas las partes, porque él no es omnipresente. Siempre estamos diciendo que el diablo no puede estar en todas las partes. Él no es omnipresente. El único omnipresente es Dios. Ahora, sus demonios hacen su trabajo. Todos los demonios. Y Giesi se turbó. Señor, los sirios nos han rodeado. Y Eliseo dice: Señor, si Giesi entendía que son más los que están con nosotros que los que vienen con nosotros. Y Eliseo oró a Dios y le dijo: abre los ojos del alma. Y cuando Giesi, después que Eliseo oró, Giesi abrió los ojos y vio que los montes estaban llenos de carros con, amén, soldados con espadas de fuego. Los montes estaban llenos, y Giesi dijo: carro de Israel y su gente de caballo, amén. Había descendido las fuerzas eternas, habían descendido los ejércitos de Jehová. Deben decir, hermano, cuando usted salga de aquí, usted no va solo. La Biblia dice que los ángeles son ministradores de Dios en favor de los que van a ser
oración. La Biblia dice claramente, amén, que Jehová anda contra los que le temen y los defiende. Esa es la cómoda del diablo. Esa es la molestia que no ha podido destruirte, que no ha podido engañarte. Amén. Y está buscando la forma, está maquinando cosas inicuas contra ti. Te está zarandeando. A veces te levanta enemigos en el trabajo. A veces el mismo jefe se levanta contra ti y siempre que te pasa. Y a veces no va contento para el trabajo. Y en la carretera todos los carros. ¡Salta de la bruto! ¡Salta de brazo! Y Dios mío. Y tú soportando. Y el diablo que quiere que sacarte de carrera. Sacarte de carrera. No se ponga a responder. Hay algunos que miren, hay algunos que hacen así. Cuidado con eso. No, porque este hay que enseñar arriba. Pero a veces lo ponen para arriba. Cuídese. El diablo que quiere sacarte de carrera. Lo que quiere es engañarse, burlarse de ti. Tú estás en el ejército y vas para allá. Y vas para allá. ¿Qué yo te diga? Osama Bin Laden te vivo, no. Caramba, cuánto demonio hay allá. Mientras tú le sirvas al Señor, nadie te podrá sacar. Nadie. Yo llevo muchos años en la academia de la policía. Y yo le digo a los cadetes, van a llevar su arma de reglamento y todo su uniforme. Le digo siempre, lo más importante que debe ir delante de ustedes se llama Dios. Por eso es que queremos combatir las cosas con armas carnales. Por eso es que esto no lo está defendiendo nadie. Por eso el crimen va de mal en peor. Por eso es que las cosas están al garete. México lleva desde el 2005 hasta hoy, amén, 56,000 almas, personas que han muerto, 56,000 en 5 años. Puerto Rico vaya casi para los 900 y la gente tiene miedo, amén. Y a veces la gente me dice, pero mi familia me dice, pero Francisco, no te vayas para allá, la cosa está mala, no andes de noche, hermano, yo no voy a esconder en casa, amén, en un nicho, amén, porque el diablo anda por la calle. No, hermano, yo quiero decirle a usted que cuando nosotros tiramos a la calle, la comunidad se tiene que echar a un lado. Cuando la iglesia se tira a la calle, tienen dominio por otra autoridad. Cuando la iglesia sale afuera, amén, no podemos dejar que ellos se señoreen del mundo y tomen el control. No, Dios le dice, váyanse en mi nombre, vayan por el mar, vamos monte, vamos collados, váyanse en mi nombre y entren fuera de morir. Porque se nos ha otorgado un poder. Y es un poder. Y tú puedes tener tu comandante, tu coronel. Lo puedes tener teniente. Sin embargo, te quiero decir que al lado tuyo va el comandante de los ejércitos de Dios. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Y tú te paras ahí, amén. Y que saben todos, muchachos asustados. Y el Señor ahí. Y mira allá carajo. Vete hermano, que allá está. Eso le pasó a Josué. Josué se paró y dice, y caminaba Josué. ¿Qué iba a hacer? Y de momento vio un varón con una espada. Y Josué le dijo, revélame, no más de quién eres, de nosotros o de nuestros enemigos. Y él le dijo, no más he venido como príncipe de los ejércitos de Jehová. Usted y yo no estamos solos, mi hermano. Tenemos a alguien que nos rodea. Tenemos un mismo ángel que camina a nosotros. Tenemos el poder y la autoridad de Dios que nos defiende. De que se tiene que tomar el lugar que le corresponde. Dejemos estar escondidos en la escuela. Dejemos estar escondidos en la iglesia. Salgamos a la calle. Mostramos al infierno que la iglesia tiene el poder, la autoridad de la palabra. Cuando está en el gobierno dice, necesitamos la ayuda de la iglesia. ¡Seguro! Necesitamos que la iglesia, amén, nos ayude. Porque nosotros no luchamos con la boca ni con argumentos humanos cuando doblamos las rodillas. Comenzamos a pelear con las huestes celestiales. Porque se lo que tienen dominio sobre la gente, engañando a los hombres
de mentes débiles, mujeres, y son los que están destruyendo nuestro país. Pero cuando nosotros comenzamos a orar y los atamos en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que todo lo que tú atares será atado, y lo que tú desatas será desatado. Pero yo un simple joven, sí, tú, porque Dios te dio poder. No tiene que ser de la familia tal, de la familia tal. No, Dios te miró con lazos de amor. Dios te escogió con un propósito. Dios te llamó con una esperanza. Dios te llamó porque te necesita. Y te dice que he puesto sobre mí tu espíritu, mi espíritu. He puesto sobre ti mi autoridad. Vete sin miedo y en mi nombre haz libertad. En mi nombre te puedo demoler. En mi nombre nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Yo le digo a Josué. Llamó a Josué y le dijo: Josué, mi siervo Moisés ha muerto, y yo te he llamado para la gran conquista. Josué tenía que enfrentarse. Josué había visto cómo Dios había obrado en Moisés, como con mano dura Dios sacó el pueblo de Egipto, como en el desierto los mantuvo por 40 años. Josué vio cómo Dios usó a Moisés para hablarle la peña, descendiera agua, como una columna de nube de día y una de fuego de noche. Josué vio cómo Dios usó a Moisés para que el mar rojo se abriera en dos. Pero Moisés murió. Y si Moisés murió, ¿se murió qué? El poder. No. Llegó Josué. Y Dios llamó a Josué y le dijo: solamente te mando que te esfuerces y seas valiente, y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y en el capítulo 1, verso 8, Jehová le dijo a Josué: toma este libro de la ley y medita en él de día y de noche, y haz conforme a todo lo que viene está escrito, y todo lo que hagas te saldrá bien. Eso obedecer a Dios es reconocer, amén, que nos ha llamado con un propósito. No hay que ser universitario, no hay que tener mucha autoridad deshumana. A veces yo he visto gente que no tiene ni escuela y cuando hablan uno tiembla. Pero cabezudo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, esa es una decisión que tú tienes que tomar. Tienes que meterte con el Señor, y la iglesia va a crecer, y la iglesia se va a llenar. Porque a veces nos habla la gente por ahí: tengo muchos problemas que con mi esposo, y nosotros, ay bendito, me da pena contigo, y con eso creemos que vamos a resolver. Si nos paráramos en serio, en el nombre de Jesús ordeno que toda malicia y toda maldad abandonen este cuerpo. Dígalo con firmeza, no tenga miedo ni temor, no se amedrente por nada. Tenemos autoridad. En mi iglesia llegó una pareja. Su hija hizo un pacto con el diablo. Ese hogar es un infierno. Ayer en Río Piedra. Ella vive en las Américas. Ya no está en la iglesia. Ella buscaron ayuda en todas las iglesias. La hija pintó el cuarto de negro: Satanás es mío, yo soy de Satanás. Ella se cortó, cogió un animal, echó sangre y hizo un pacto con el diablo. Esa gente no podía vivir en esa casa. Ella que fue buscando ayuda y nadie que la ayudaba. Y un día apareció en mi iglesia, porque Dios me haga ella en mi iglesia, me necesita yo, y fue a mi iglesia. El esposo decía: no ayudan nada. Los hermanos hablan y no hacen nada. Hemos ido un montón de pastores y no van a ayudarnos. Y cuando fue que me contó la situación, me dijo: ¿qué ojo, mi hija hasta me ha querido asesinar. Mi hija ahora mismo está en un lugar de jóvenes porque quiso apuñalarme. Y está en Ponce. Mi hogar no se puede vivir. Se sienten las malicias y los demonios. Mi niño
los ve caminando por la casa. Y yo le dije, te vamos a ayudar en el nombre de Jesús. Y el esposo dijo, este es otro más de los embusteros que dice que no van. Me llamó y me dijo, hay que estar en Ponce, en el tribunal de Ponce. Tal día es el juicio para mi hija. Y cuando el esposo dijo, este no va a ir. Cuando ellos llegaron a Ponce, ya yo había entrado al Burger King, desayuné y estaba en la puerta del tribunal. Y me enfrenté primero. Me metí ya con el Burger King. Vamos a enfrentarnos al diablo altito. Cuando llegué allí, el esposo se asombró porque pensaba que yo no iba. Cuando entramos a la sala, al tribunal, la muchacha me miraba así. Y el fiscal dijo, ¿y quién es ese? Ella le dijo, ese es el pastor de la iglesia que nos está apoyando. Y ella no tiene que salir de aquí porque no tiene que venir con el juicio. Esto no es cuestión de iglesia, tiene que salirse. Y cuando yo me moví, el juez se puso de pie y dijo, ¿él es el pastor? Sí. ¿Alguien quiere ayudarlo? Sí, por un momentito. No se vaya, pastor. Venga acá. Pase a mi oficina con la joven y hable con ella primero. Se levanta la sesión hasta que el pastor no termine, no empieza el juicio. Me senté yo en el escritorio del juez y dije, ¿qué le pasa al próximo? Y cuando terminé dije, caso cerrado. Su nombre es gloria. Mire, la muchacha cuando me senté con ella en el escritorio me dijo, usted es un presentado, te odio, tú eres un presentado, Satanás te odia, no queremos saber de ti. Y yo hablando con ella y se me decía, te odio. Y yo hablando con ella, el juicio se dio y pasaron el juicio entonces aquí a Torrey. Y cuando yo fui allí, la muchacha me dijo, si te crees que vas a vencer, te equivocaste. Ya yo lo tengo todo planificado, canto de presentado. Miren, hermano, cuando yo salí del tribunal, mi carro llegó casi empilado a casa, sin aceite. Yo no sé por qué yo siempre le he dado su tirón. Cuando llevé el carro, este carro está violó, esto no tiene ni gota de aceite. Yo no sé si fue que Satanás le quitó el bote. No había ni escape ni salida. Y por la noche, cuando nos acostamos, hermano, lo quiere usted entender o no, la casa parecía que quería reventar. Y los animales comenzaron a gruñir, los gatos, los pájaros, y la casa se movía, hermano, mira eso. Y mi esposa dijo, ¿qué es esto? Un temblor. Es el mismo infierno que estaba presentándonos para que nos huyéramos, para que cogiéramos en la calabaza. Y era mi esposa, vamos a tener una rodilla. Y estuvimos orando. La Biblia dice, sometidos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirán. Y se fueron. Y cuando llegué al tribunal me dijo, lo tengo todo preparado. Si el juez entonces cree que no va a pasar nada, yo lo tengo todo planificado como lo voy a hacer. Y yo le dije, antes que lo haga, yo voy a orar por mí. Y me dijo, orando. Y yo se revisó y convenció. Padre, detén todo pensamiento, toma el control de esta mente y salva a esta joven. Y ella riéndose burlescamente. Por la noche, ella dijo, bueno, esta noche lo tengo todo preparado para desaparecer y nadie me va a ver. El domingo estoy yo en la iglesia, en el altar, para predicar el mensaje. Cuando aquella joven entra por la puerta de la iglesia y se paró frente al altar y me dijo los planes que tenía, no los pude lograr y vengo aquí a decirle que quiero aceptar a Cristo como Señor. Allí nos arrancó todas las cornales, todas las prendas, todas las cosas, lo quitó todo y lo tiró en el piso y dijo, no puedo quitarle esto 666 de Satanás porque está ahí, pero quiero servir al Señor.
Y aquella muchacha se convirtió a Cristo. Óigame, y enderezó su vida. Y se mudó entonces para allá, para un pueblo de la isla. Y cada rato me llama, estoy trabajando, me casé, tengo unos hijos hermosos. Amén, sirviéndole al Señor. Oye, sirviéndole al Señor. Entonces fuimos a la casa y la hermana me dijo, pero vaya a casa, bendito, que allí no se puede vivir. Y me escogí un grupo de hermanos de oración. Vamos para allá. Y fuimos para allá. Y le dije a la señora, ¿qué es el que afuera? Y al nene, y entramos para la casa. Hermano, se sentía una opresión del diablo. Y el nene de ella decía, míralo cómo sale, míralo cómo sale. En cuanto era negro, Satanás, tú eres mío, yo te pertenezco. Oye, entramos a aquel cuarto y sentíamos las opresiones. Comenzamos a orar, se rompieron las cadenas, porque Satanás viene como río, pero el Espíritu de Jehová levanta bandera contra él. El Espíritu de Dios levanta bandera, él es más poderoso. Cuando nosotros estamos poderosos delante, ellos hermanos nos han dado poder y autoridad sobre todo dominio en la tierra para vencer. Mira tu mano. Mira, no me mira a mí, mira su mano derecha. Mírala. El Señor dijo, ponla sobre el enfermo y sonará. Pero ¿cómo? En mi nombre echará fuera demonios. Vas a poner las manos sobre el enfermo y la vas a sanar. Si no está sucediendo, es porque nosotros no creemos que Dios nos ha dado poder. Dios otorgó poder a la iglesia. Dios no nos va a mandar como ovejas entre medio de lobos. Dios no nos va a mandar a la calle para que haga escarnio el diablo de nosotros. Dios nos pidió con autoridad y poder. Con autoridad y poder, para que en su nombre echemos fuera de Dios. Hoy más que nunca, iglesia, hoy en el 2011, hermano, que yo creo, sin temor a equivocarme, que el Señor está a la puerta. Sin temor a equivocarme. Y lo digo porque me gusta leer y buscar. La nación americana está en bancarrota. Está en bancarrota. Tiene una deuda enorme con los chinos. Los chinos son los dueños de Estados Unidos. Grecia se va a declarar en bancarrota en estos días. El mundo está convulsionando. Las cosas van de mal en peor. Temblores, terremotos, amén, lluvia, cuántas cosas. La Biblia dice, cuando veis estas cosas, el río levanta vuestra cabeza, vuestra redención está cerca. Él está a la puerta. Póngase firme sobre su pies. Confíe en el Señor y comience a obedecer lo que Dios te ha dicho. Y póngalo al servicio del Señor y al de su iglesia, y comience al lado de su pastor a trabajar por la iglesia, por el hombre de Dios. Dios le dio a él poder, una autoridad como pastor, pero le dio 2 hijos, y entonces él es el comandante de la iglesia. Pero ustedes son tenientes, ustedes son sargentos, capitanes, y a ellos también se les da autoridad. Ustedes tienen autoridad. Lo que hay que empezar a ejercer. En Santo Domingo yo le dije a un joven, le dije, mira, tienes que hacer esto. Muchacho era nuevo. Tú tienes que ir a la gente y poner las manos y orar. Pero tienes que ser un hombre de oración. Tienes que buscar a Dios. No, que yo quiero hacer lo mismo que usted. No, pues tienes que ir donde tu pastor, hablar con él. Y cuando él te diga, pues entonces, pues, al otro día se fue para la plaza del mercado, allá, lo que llaman allá el mercado modelo. Y le dijo a una persona, ¡eh, no me asusta! Y el hombre cogió una yuca y le metió un bucazo. Al otro día lo vino con un cuchillo y dijo, ¿qué te pasó? Ah, que yo fui y te llegué, me dio un yucazo con mi dinero. Porque Satanás conoce quiénes son los de Dios. Aquel lo que era un bandidito y que la da. Esto no se vende, este poder no se vende, este poder no se regala, este poder es otorgado de parte de Dios. Lo que tenemos
eso por Dios nos ha sido dado. Y yo quiero que usted entienda que nosotros somos los hijos de Dios. Y Dios nos ha dado autoridad. Y Pablo dice, y como Él venció, nosotros somos más que vencedores. Por eso en esta hora, Dios te ha dado un poder, amén, para que lo utilices. Es una capacidad que Dios te ha dado para trabajar, para que seas de bendición a otros, para que vayas y hagas milagros en el nombre de Jesús. Pero tienes que cuidarte, ¿sabes? Porque esto no es poner las manos y seguir andando. Tienes que orar, revestirte de toda la armadura de Dios, amén. Y cuando vayas, entonces el poder se va a manifestar. Cuidémonos, hermanos. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Anda cual león rugiente buscando a quien devorar. No te va a tocar a ti, ni me va a tocar a mí, porque tú y yo somos los hijos de Dios. Somos la iglesia. Dios bendiga esta iglesia. Dios bendiga a tus hermanos. Mire, el pastor me dijo, la secretaria Diana, ay hermano, usted no sabe lo Diana. El que llame a Diana tiene un problema, porque Diana sigue ahí. Y cada rato, pastor, acuérdese, ya no le dijiste Diana, sí, pero es para que no se lo olvide. Y de la vuelta de la esquina, no se olvide, ya. Anoche me llamó bien tarde la noche y creo que te llamó a ti. No. Y después que te llamó a ti, llamó a Víctor y me llamó a mí otra vez. Muchacha, déjame dormir. Pero el para que no se le olvide que Naomi lo está esperando allí. Sí. A su nombre, gloria. Estoy a punto de quitarle la autoridad de mi vida. Pero yo soy responsable. Amén. Recuérdate que usted está en la iglesia al lado del pastor y el pastor le va a defender. Pero cuando se acabe el culto, usted se quita del lado del pastor y va solo. Y ahí tú tienes que ejercer tu autoridad, tu poder, tu dominio, en el nombre de Jesús. Amén. Por eso, con esto termino. Cuando uno de mis ayudantes que llegó a la iglesia vino endemoniado, José Pablo vino endemoniado, sin conocer a Dios, y comenzó, mi hermano, a dar golpes y cantazos. Yo tenía miedo porque estaba solo en la iglesia, solo, y aquel hombre grande y enorme, 6 pies y pico, prensado, yo estaba más flaquito. ¿Tú me entiendes? Estos son los cupones. No, yo no como cupones. Pero ¿cómo de los cupones? Oiga, y cuando aquel hombre me amenazó, me miró la cara con ojos desorbitantes, yo me lo voy a negar, tuve miedo. Pero en una me revestí de poder y de valor. Y cuando él me comenzó a instigar que le dijera quién era el pastor, yo tenía miedo de decirle que era yo, porque de oso rojo venía endemoniado dando golpes y no había nadie allí que me ayudara. Y yo seguía hablando con él y hablando con él. Y cuando él me dijo, ¿sabe para qué? Yo le dije, ¿para qué tú lo quieres? Pues si yo sé para qué lo quiero, entonces yo le digo. Cuando yo le dije, ¿sabe para qué yo lo quiero? Le dije, ahí está. Yo lo quiero porque yo quiero convertirme en Dios. Entonces yo le dije, soy yo. Ahorita yo no sabía si era, pero ahora sí. Hoy José Pablo es uno de mis ayudantes en la iglesia. El demonio que vino. Satanás sabe quién es quién. Satanás sabe quién es quién. Los demonios saben quién tú eres. Y los demonios saben que no pueden perturbarte ni hacerte daño, porque saben que se están metiendo con un hijo o una hija de Dios. Se están metiendo con un siervo o una sierva de Dios. Y Dios no va a permitir que nadie te haga daño. Por eso, he aquí os doy autoridad, poder, para que en mi nombre tomen dominio sobre todas las cosas.
lo voy a decir por última vez. Si el país está como está, la iglesia tiene culpa. La iglesia tiene que doblar la rodilla. La iglesia tenemos que orar. La iglesia tenemos que tomar nuestro control. ¿Saben? Porque esto que está pasando son hombres, pero son poseídos por los demonios. Y es la iglesia que tiene el poder para atar y ligar todas esas huestes demoníacas y controlar el país. Pero mientras estemos en la escuela, contentos las iglesias, amén, y en la casa, el diablo va a seguir señoreándose por él. Es hora que la iglesia tome su lugar y comienza a proclamar las virtudes del rey. Que despierte la iglesia. Dios necesita que la iglesia vuelva a los principios, que la iglesia vuelva como antes, que los hermanos se metían en las casas de la gente, que los hermanos iban a los hospitales. Ahora los hospitales se vuelvan. Antes ustedes tocaban en los pasillos con la gente orando. Ahora casi mucha gente no va a los hospitales. En la calle no había culto por todas las esquinas. Ahora tenemos miedo de ir a las calles. Tenemos miedo. No, mi hermano, vamos a retomar nuestro lugar, nuestra posición, y vamos en el nombre de Jesús a ejercer el poder y la autoridad que nos ha sido otorgada. Por eso, póngase de pie. Gloria al Señor.